que ya sé que estaréis pensando qué hago con mi vida, que qué hago vestida así, que si me creo guay o algo. Mi respuesta es sí. Los cambios están muy infravalorados en esta sociedad. Y la Tierra, los humanos, vivimos, continuamos porque existen esos cambios. Y yo me he enfrentado a uno muy grande. ¿Cómo nos afectan los cambios? Antes de un cambio suele haber miedo. Y yo no estaba con miedo, yo estaba... Creo que la RAE, Diccionario Español, todavía no tiene la palabra para describir lo que estaba sintiendo. Yo estaba muy asustada, eso no era miedo, eso era... pánico. Ah, bueno, joder, sí la tiene. Pues era pánico, ¿vale? Ya tengo mucho miedo, de verdad. Me estoy arrepintiendo. Pero, ¿qué puedes hacer de lo tan semado? No, aquí se hace bien o no se hace. Vamos a darle. Ves que te caería bien un rayo. Gracias por esta empatía, hija de... tu madre. Cuando estás viviendo un cambio ayuda mucho estar acompañada de alguien que te aporte empatía, que te ayude. En mi caso, la mayoría de veces escojo a Pikachu. No, es broma, elijo a mi mejor amiga. Que si me arrepiento, pues hubiera preferido haber elegido a Pikachu. No estoy diciendo que sea la mejor solución, a veces hay que pasar las cosas sola. Mejor sola que mal acompañada. Te quiero. Cuando yo estoy nerviosa suelo morder. Pues ahí van unos cuantos mordiscos míos. Me estás molestando. Joder, te juro que estaba muy nerviosa. No quiero hacer esto, me estoy arrepintiendo ahora mismo. Ya es tarde, Carlota. Una cosa tan simple como es un cambio físico, aunque siempre digo que los cambios físicos tienen que ver mucho con los mentales, porque todo está conectado. El problema es que yo oigo voces. Chicos, oír voces no es algo bueno. Si las oís, ir al psicólogo. Yo ya voy, porque las oigo. Y en ese momento me decían todo el rato: ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero es una cosa que oigo bastante. Intentaba ofuscarme y seguir, afrontar mis miedos. Sí, exactamente. Entré, pero ya no había vuelta atrás. De eso se encargaba de recordármelo todo el rato mi mejor amiga. Ya está, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? ¿Estás preparada para dejar de ser morena? Ah, bueno, no, mi mejor amiga tampoco. O sea, sí, pero alguien más. Me encanta que la gente me peine. Ahora sí que ya no hay vuelta atrás. No, ahora ya sé que no, porque esto ya ha empezado a cambiar de color. ¿En serio? Una tarde bastante entretenida. Yo no paraba de suplicar ayuda. Oh, help me. No sé qué estoy haciendo de verdad. Que sola. Además de mi nerviosismo, que solo hacía que aumentar, y eso se debía también a la compañía, tenía otras preocupaciones, y esta preocupación era muy seria, ¿vale? Ahora es que no quiero parecer calva. Si continuáis viendo el vídeo podréis ver que lo de la calvez era obsesión. Calvez... parezco calva. Uy, el auricular, mejor sácatelo, no vaya a ser que te lo moje. Pelo pollo, él parece un huevo. Aquí veréis muchas comparaciones, una mucho peor que la otra. Fantástico. Pero atención, o sea, me hace muy feliz. Atención, Ares se venía a decirme algo histórico, algo bonito. No os lo creéis, ¿verdad? Yo tampoco. Estás muy guapa, Carlota. La persona también te acompaña. No, gracias, Ares. Tampoco nos vamos a flipar ahora, ¿eh? El proceso, además de haber empezado ya hace rato, ya estaba dando sus efectos. Y yo, en esa silla, sentada allí, me sentía como un insecto cuando hace la muda. La diferencia es que tenía un espejo y una de mis mayores preocupaciones es que me iba a quedar calva. Pero bueno, vamos a profundizar el momento. No sé qué parezco ahora mismo. No me veo de verdad. Bueno, pero ya me puedo ir viendo más o menos cómo me va a quedar al menos. ¿Ya veis? Oh, lol. Adiós. El proceso consiste en decolorar, lavar, volver a decolorar y volver a lavar. ¿Entendéis ahora el miedo que tenía al quedarme calva? Ahora tocaba el lavado, baby. El sentirme un perrito siendo mimado y otra vez aparezco súper calva. De momento Ares solo para de reírse y mearse de mi pelo. Es que así me puedo ver, a ver si algún día me quedaría en que me rapara el pelo. Te lo juro que me estoy viendo calva. Bueno, al menos parecía que eso me hacía reír. Mucha atención porque ahora sí que sí se empezaban a venir las primeras impresiones. Observar la cara de Ares, por favor. Y díganme que no pone aún más nervioso. Joder. Me meto en cosas muy extrañas de repente. Parezco un cometa. Parezco realmente un cometa. Me recuerda a un caballo, la verdad, ahora mismo. No sé lo que parezco. ¿Qué coño soy ahora mismo? Esto es de lo que hablaba cuando os he explicado lo de las comparaciones. Sé muy bien que os habéis divertido muchísimo con mi sufrimiento, pero va llegando su final. Y muy atentos, porque me he dejado lo mejor
para el final. Nadie, absolutamente nadie sabía de mi cambio. Ni mi madre, ni mis mejores amigos, ni mi familia, nadie. Os voy a dejar a continuación mis últimos pensamientos durante la sesión y después, aquí, delante de la cámara, os voy a enseñar el resultado final. Estoy haciendo como mi vida. Ya es tarde para pensar en eso. Ya, mucho, demasiado. Un día me lo iba a hacer, así que... Ya, Es que no me lo puedo creer. yo tampoco. Mi madre va a flipar, Es que vienes morena por la mañana y rubia por la noche. No me puedo ni visualizar, ¿sabes? Yo tampoco, es que tengo unas ganas de que te sequen el pelo para ver cómo estás. Va, qué duro, es que no me acabo de acostumbrar ni yo. Me acabo de sentir muy Hannah Montana. Ya está. Ahora os dejo las reacciones de mi familia. Un desastre. Mi hermana la mejor y mis amigos. Quiero que sepáis que yo no planifiqué nada. Todo surgió porque surgió así. Mi padre fue la primera víctima. Aunque bueno, yo digo que la víctima fui yo porque fui a masacrar. ¿El por qué? Solo mirad. Papá. Surt. No, que no m'agrada gens. T'ho va dir la mama. No m'agrada. Però això és desgràcia al cabell. Gracias, o sea... A mi no m'agrada. Estoy bien, solo me fui al rincón a llorar 3 horas seguidas y nada. Mi padre era de esperar. Hay personas a las que no les gustan los cambios y les impacta mucho, así que es normal. Luego vino y me pidió perdón y me dijo que seguía muy fea, pero me pidió perdón. Es broma. Ahora centrémonos en la siguiente víctima. Ahora toca la reacción de mi hermano. Chris. No, para. ¡Hala, qué fuerte! ¡No! Es que cada vez que lo ves como si viera por primera vez, tío. Encima estaba espachurrada, me tapa la falda y todo. Es que es lo mejor. Continuemos. ¿Qué cortas fe, tío? Estas cosas. Lo llamo la risa de la foca. Estás guapa, Ha costado al cabo de media hora alguien me ha llamado guapa. Ni Ares. Bueno, una vez, pero al principio no llevaba ni el pelo rubio. Mi padre, como habéis visto, mucho peor. Le doy gracias a mi hermana. Muchas veces tenemos que dar gracias a los hermanos porque con los padres caeríamos en depresión. Muy atentos ahora. Mi hermana tenía un gran consejo que daros. Aviso importante, si os queréis hacer un cambio de look, soy morena y me paso a castaña o reflejo, estas cosas las tenéis que pensar, ¿vale? Porque estas cosas luego pasan esto, ¿sabes? Y te quedas loca. Consejo que obviamente no seguí, ni siquiera lo pedí. Uy, a continuación venía la persona que me hacía, parecía que mi corazón se iba a salir, literal, era mi madre. Como hijas inteligentes tenemos siempre una estrategia. Primero, poner en contexto y en situación a tu madre. Funciona, la mayoría. Mi hermana quiso hablar un poco con ella a distancia, mi madre en el pasillo y nosotras dentro de la habitación, para que haya un poco de distancia. Nunca se sabe. Queremos hablar contigo porque hay cosas que no funcionan en esta casa. Ni de la puerta, porque se fue y se quedó hablando sola. Repito, ni a mi hermana ni a mí no sale bien nada. Pero llegó el gran momento. Mi madre llegaba de nuevo. Mamá, ven. No, pero en plan, que mira de la habitación. Un momento, podemos apreciar la cara de mi madre. Es un meme y la cara de mi hermana describe todo el mood de ese momento. ¿Sabéis el papá? Ay, que estoy muy fea. Es que está horrenda. horrible. No para decirle que es horrenda. Esperaros, que las caras de decepción hacia mi persona no acaban, continúan. Lo que es una madre decepcionada de su hija, este es el meme. No hay imagen que lo describa mejor. Estàs molt loca, Carla. Es que no le queda malamente. Mira, desde aquí queda súper bien. Desde aquí, no me desde aquí. Porque si me movía ya un poquito más hacia la izquierda, entonces no, ya no. Todo bien, ¿no? Sin problemas. Pero, desgraciadamente, siempre hay un pero. Mi padre ya tenía que asomar la cabeza por ahí y decir algo. Dice, parece una rubia tonta. Digo, bueno, tonta era antes y ahora más. En fin, que parezco Legolas, del Señor de los Anillos. Aquí una opinión contundente de mi madre. Més sofisticada para la vegada vas para el perfil de Barbie. Para decir eso, mamá, mejor no digas nada, ¿no? Solo faltan las reacciones de mis amigos y la gente. He jodido uno. En efecto, ahora solo faltaban las reacciones de mi abuela y de mis amigos. La de mis amigos, anularlas, solo hice la de una. Lo que pasó es que mi hermana colgó un Insta Story de mi pelo y ya lo vieron. Todas las otras reacciones se jodieron gracias a Instagram. He dejado mi reacción favorita para el final. Esa reacción es la reacción de mi abuela. Aunque de normal las abuelas siempre dicen que sus nietos son los mejores y los más guapos, mi abuela, si tiene que decirme que estoy fea, me lo dice. Su reacción me impactó muchísimo. Voy a su casa a ver la reacción, a ver lo que me dice mi abuela. A lo mejor ahora me parezco más a ella y todo, porque también es rubia. Bueno, está teñida de rubia. Está la puerta abierta. ¡Ya!
¡Qué guapa! ¡Uy, eso! Ahora si hubiera llegado un momento antes estoy de tirar en el suelo que me he caído. O sea, panorama, llegó a casa con el pelo totalmente cambiado, radical, y lo segundo que me dice es que si hubiera llegado unos 5 minutos antes, hubiera visto cómo se hubiera caído y así lavarlo, para una mayor reacción. Visualizaciones, familia, nos parecemos. Es broma, ¿o no? ¿Qué opinas de mi nuevo pelo? Pero si yo me parece que me traía un pañuelo. No. Ay, pues está bien también, oye. Pero me gustaba mucho con el pelo tuyo también, no te creas que... A mi opinión, que lo mismo está de negro que de blanco. Au. Como ya he llegado a los 10 minutos de vídeo y eso significa más como le gustaría a mi abuela, lo dejo aquí, ¿ok? A continuación, en solo una frase, se os va a explicar el porqué de este cambio. Por qué realmente me teñí de rubia. Yo creo que Carlota está haciendo un experimento sociológico. Solo por el hecho de que mi abuela saliera en este canal ya es digno de que te suscribas. Suscríbete. ¿Qué mierda ha sido esa?